La dinastía de Kang está por aparecer en Marvel Studios en Ant-Man Quantumania. Si quieres refrescar tu memoria o no sabes nada de nada pero quieres estar al día, aquí tienes todo lo que necesitas saber antes de ver Ant-Man and the Wasp Quantumania. Empecemos por el principio. Para entender todo, nos remontamos a la primera película de Ant-Man. Ahí conocemos a Hank Pym, uno de los grandes científicos del mundo, conocido por ser el Ant-Man original y creador de las partículas Pym. Estas partículas tienen la función de manipular la masa de la materia, reduciendo o incrementando su tamaño. Hank creó estas partículas en 1960, mientras colaboraba con la agencia de inteligencia S.H.I.E.L.D., junto a Anthony Stark, el padre de Tony Stark. Sacando provecho de su invento, creó un traje que le permitía manipular su tamaño y comunicarse con hormigas de distintos tipos, así como crear distintos discos que podían incrementar el tamaño de cualquier objeto. Hank fungiría como héroe durante muchos años junto a su esposa Janet Van Dyne, pero en una misión, su esposa Janet se sacrificó para evitar que un misil de la Unión Soviética impactara con un sector poblado. La mujer se encogió a tamaño subatómico, quedando perdida en el reino cuántico sin dejar rastro. Ante esto, Hank se separa de S.H.I.E.L.D. y funda Pym Technologies, con el objetivo de seguir su investigación de manera secreta sobre el reino cuántico. Un reino subatómico que guarda muchos secretos y en donde probablemente esté su esposa Janet. Después de décadas de trabajo, este se ve envuelto en un lío con el empresario y científico Darren Cross, un aprendiz de Pym a quien consideró su hijo, pero a quien ocultó la existencia de las partículas Pym. Al escuchar rumores de su existencia, Cross se obsesionó con estas, y al no obtener información de Hank, hizo que toda la mesa directiva de la empresa votara a Pym. Y tras mucho tiempo logró replicar las partículas Pym y el traje de Ant-Man, solo que este lo llamó Yellow Jacket. Hope, la hija de Hank, le informó la situación y Hank buscó ayuda para sabotear a Darren. A todo este embrollo llega Scott Lang, un ladrón con buenas intenciones que está divorciado de su esposa, con quien tuvo una hija llamada Casey, a quien ama mucho. Sin embargo, necesita traer dinero a la mesa para seguir viéndola. Sin muchas oportunidades de trabajo, se alía con su amigo Luis para robar algo y obtener dinero a cambio. Por azares del destino descubrimos que lo que intenta robar es el traje de Ant-Man. Logrando extraerlo, Scott pronto sería detenido, pero Hank Pym vería potencial en él para ayudar a robar el traje de Yellow Jacket de Darren Cross. Scott, sin muchas opciones, acepta y termina siendo entrenado como un nuevo Ant-Man por Hope. Tras familiarizarse con el traje y sus habilidades, ponen en marcha su plan. En el proceso, Scott es sorprendido por Darren Cross, quien porta el traje de Yellow Jacket. Estos dos terminan luchando. La pelea es llevada a la casa de la hija de Scott, en donde, tratando de proteger a Casey, este ejecuta un acto peligroso: encogerse a tamaño subatómico para destruir desde dentro el traje de Darren. Lográndolo, Scott reduce al villano a lo que creíamos era su muerte. Pero al mismo tiempo, Scott parecía que en este último acto se había encogido para quedar atrapado en el reino cuántico. Sin embargo, logra escapar de último momento al utilizar uno de los discos agrandadores de Pym, regresando así a la realidad y reencontrándose con su hija. Durante Civil War, los actos de Sokovia obligaban a los superhéroes a registrarse ante el gobierno. Por esto, Iron Man y Capitán América se separarían en dos bandos. Cap, buscando aliados para enfrentar a Tony Stark, reclutaría a Scott Lang. Scott acepta, y gracias a que aún tenía uno de los trajes de Hank, ayuda al Cap a enfrentar a Tony Stark y compañía. Aquí vemos que, aparte de encogerse, Ant-Man también puede crecer a grandes alturas. Esta versión en los cómics es conocida como Giant Man. Aunque Scott permite que Steve y Bucky escapen de Iron Man, Ant-Man termina siendo encarcelado por un tiempo. En la segunda película de Ant-Man, Scott consigue llegar a un acuerdo con el gobierno, logrando tener un arresto domiciliario por 2 años, con la condición de que este dejará de utilizar el traje de Ant-Man y cortará cualquier contacto con Hank Pym y Hope. Scott accede, con el objetivo de poder estar un tiempo con Casey. Aunque al estar cerca de cumplir su condena, este tiene una visión en la cual ve a Janet Van Dyne, esposa de Hank, quien hasta ese momento estaba desaparecida. Scott, a pesar de todo, decide contactar a Hank, y este manda a Hope a secuestrar a Scott para conseguir más información. Aquí descubrimos que Hank y Hope han estado fugitivos por años, comenzando la construcción de una máquina para poder acceder al reino cuántico, para poder rescatar a Janet. Y Scott les ha dado la esperanza de que esto es posible, dado que Scott, al estar un breve tiempo en el reino cuántico, quedó irradiado por energía cuántica, y por tanto ha obtenido estas visiones.
Durante esta película vemos que Hope ha adoptado el traje y alias de su madre, Wasp o la avispa, y se ha vuelto bastante habilidosa con estas herramientas, y hará pareja con Ant-Man durante esta película. El equipo logra obtener todo para crear la máquina y se prepara para ir al reino cuántico, hasta que en su camino se cruza Ava, alias Ghost, y William Foster, los cuales están enemistados con Hank Pym. Por su lado, Ava era hija de un ex colaborador de Hank, a quien este dejó atrás, y debido a que siguió investigando con energía cuántica, este hombre se vería envuelto en un accidente e irradiaría a su hija volviéndola cuánticamente inestable, permitiéndole, entre otras cosas, ser parcialmente intangible. Ella sería adoptada por William Foster, ex colaborador también de Hank, que previamente había fungido con el alter ego de Goliath. Este quería curar a Ava de su afección, y por tanto decide traicionar a Hank para utilizar energía del reino cuántico para salvarla, ya que esta chica estaba muriendo. Hank se niega a ayudarlos, y logra escapar junto con Scott y Hope, abriendo finalmente un portal al reino cuántico, en donde sorprendentemente logran encontrar a Janet. Esta regresa irradiada de energía cuántica, con la que logra estabilizar a Ava mientras encuentran una cura. Por su lado, Scott logra finalmente su libertad para poder dedicarle tiempo a su hija, pero al mismo tiempo sigue ayudando a Hank, Janet y Hope a viajar al reino cuántico para recolectar partículas que ayudarían a salvar a Ava. Pero durante una de estas misiones, Scott queda atrapado después de que Thanos utilizara el guante del infinito, desapareciendo a la mitad del universo, incluyendo al resto de su equipo. Quizá en Avengers Endgame es donde comienza a tomar más relevancia el tema del reino cuántico. Aquí Scott logra salir de este reino, solo para descubrir que han pasado 5 años en el mundo, aunque él quedó atrapado solo por un breve tiempo. Esto pasa porque el tiempo y el espacio son totalmente distintos en el reino cuántico. Al regresar, Scott quedaría consternado al ver que su pequeña hija ya era una adolescente, y ante la crisis que vive el mundo, decide reunirse con los Vengadores restantes, y a través del reino cuántico encuentran la alternativa para regresar en el tiempo, tomando las gemas del infinito y revirtiendo todo lo que había hecho Thanos. Como saben, la misión es un éxito, y Ant-Man se vuelve una parte clave para resolver todo este embrollo. En todo este asunto de viajes espacio-temporales, tenemos a Loki, quien había escapado durante los eventos de Avengers, pero quien fue detenido por la TVA, organización que monitorea cualquier variación en el tiempo y espacio, y donde Loki conoce a varias versiones de sí mismo. La más importante es Sylvie, quien es una versión femenina de él. Al final de esta historia, Loki y Sylvie conocerían al líder de la TVA llamado He Who Remains, un ser que tras la guerra multiversal provocada por su variante, conocida como Kang, decidió crear la TVA para proteger las líneas del tiempo de sí mismo. Esta es la primera vez que se nos presenta este villano en el UCM, quien básicamente es el nuevo Thanos que van a enfrentar los Vengadores, con la diferencia de que Kang tiene muchas variantes a lo largo del multiverso, las cuales son una gran amenaza para la realidad. Sylvie, cegada por el odio hacia el supuesto control de esta variante de Kang, decide asesinarlo, y esto provoca que las líneas temporales comiencen a colapsar y a mostrar cientos de ramificaciones distintas. En esta nueva película de Ant-Man, las consecuencias de todo lo pasado cobrará factura. Para empezar, descubriremos que Darren Cross no estaba muerto, sino que terminó viajando al reino cuántico convertido en el villano MODOK. Por otro lado, conoceremos finalmente a Kang, quien aparentemente ha quedado atrapado en el reino cuántico y quien pedirá ayuda a Scott para salir, aunque este inicialmente desconoce lo peligroso que es este ser. En esta batalla, Scott será el único que podrá prevenir la muerte de su hija y su nueva familia, a manos de la nueva gran amenaza de Marvel. Y así comenzará la nueva fase de Marvel, donde el multiverso se desatará en una guerra cósmica inmensa. Por ahora es todo lo que necesitas saber. Espero que no te hayas hecho bolas. Por favor, no dejes de seguir a The Top Comics y comparte el video por si alguien quiere saber todo sobre Marvel en este momento. No te pierdas mis próximos videos sobre Ant-Man Quantumania y el futuro de Kang. Yo soy Mr. X, nos vemos en la próxima.